Para personas inquietas, Capital Radio. Y nosotros seguimos con el personaje político técnico, o técnico político, no sé cómo definirlo, pero bueno, por ahí van los tiros. Es un técnico que pues le han dicho de todo y entonces él se ha defendido de todo, pues entonces ha pasado a la política también. Sobre todo hay unos cuantos políticos en las islas que no lo pueden ni ver. Don Carlos. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, Bueno, ya. No sé, Yo ¿te gustó ahí... la presentación de hoy? No, porque yo me pones a mí 50% técnico y el 50% político. Yo de político no tengo nada. No, yo soy técnico. No, el hombre, decía Aristóteles, que el hombre es un animal político, ¿no? Sí, pero eso lo decía Aristóteles, que estuvo equivocado mucho tiempo también. Date cuenta que Aristóteles dejó definidas un montón de cosas que durante que fueron 1800 años. Era inamovible. Sí, Aristóteles vivió en el 300 antes de Cristo y hasta el Renacimiento no se cargaron a Aristóteles. Pero eso provocó, por un lado, al principio un adelanto, pero luego fue una especie de rémora, porque fíjate, para darte una idea, cuando había una discusión entre dos científicos en esa época, estamos hablando de la Edad Media, incluso al principio del Renacimiento, pues cuando estaban discutiendo, cuando uno de los dos daba un argumento y decía Aristóteles dixit, ya se paraba toda la cuestión, porque ya en ese momento no había discusión posible, porque si lo había dicho Aristóteles no era discutible. Eso provocó un retraso a la sociedad que se eliminó gracias al Renacimiento. Sí, es curioso. Cualquier tema que te toque, tú lo tienes perfectamente dominado y después me dices que no eres político. ¿Sabes? No, a los políticos tú les hablas yo te puedo poner montones de ejemplos. Hay uno que me encanta, que es el Maceta de La Palma, que da igual el tema que tú le pongas, el tipo lo defiende, ¿sabes? Sí. Es un políglota en todos los sentidos, ¿no? No sé además cuántos idiomas habla, pero debe hablar como 20. Habla como 20 idiomas. Entonces, estás igual, o sea, ya te defiendes como político. ¿Viste el otro día a Pedro Sánchez? No sé si o estaba fuera, porque todavía estaba fuera, ahora vas a hablar del río San Lorenzo, pero antes de hablar del río San Lorenzo, estaba fuera y entonces Pedro Sánchez se dirige a Feijóo, afeándole que también Feijóo tenía laxus y uno de los laxus, pero después el otro no se defiende, ¿no? Uno de los laxus es el libro de Orwell, ¿no? Que hay aquí, que dice que en Canarias se ha leído mucho, ¿no? A pesar de que yo conozco un amigo tuyo y mío que no lo ha leído porque no le da la gana, ¿no? Y ahora se lo presté y dice que es aburrido, ¿no? Bueno, bien. Y entonces le dijo Pedro Sánchez a Feijóo, dice, pero si usted tiene laxus, mira que decir que Orwell escribió el libro en 1984, usted o es un memo o es un inculto, no sé cuánto, ¿no? Me hizo gracia, ¿no? Me hizo gracia, ¿sabes? Ahí tienes, en Orwell tienes el ejemplo de un hombre que era procomunista hasta que se fue a Rusia. Cuando fue a Rusia volvió que echando pestes y se dedicó a escribir, pues eso, la rebelión en la granja y 1984, que son las cruces de... Él se espantó. Llegó a la URSS en aquel momento y se vino aterrorizado. Pero bueno. Además, fíjate en la época que era esa, que era la primera mitad del siglo XX, claro, estaba en todo su apogeo, debería ser en la época de Stalin, o sea que tú fíjate, el gran Uro le llamaban a Stalin, que era como un bisonte embistiendo. Sí. Bueno,
A mí me gustaba también la definición que hizo Churchill de la URSS. Dice, es un misterio encerrado en un enigma, y ya no me acuerdo cómo es, un misterio encerrado en un enigma, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, es verdad. Ahora Bueno, me lo has me recordado. falta el otro porque era otro, eran tres. Misterio, el enigma. Era muy bueno Churchill Sí, sí, haciendo frases, oh, era genial, genial. muy Hay buenísimo. gente, ahí denotaba la inteligencia, porque para hacer esas frases hay que ser muy inteligente. Sí, En sí, resumir una cuestión con una frase, una cuestión compleja, eso denota inteligencia, sí. Bueno, hay que decir también que era muy inteligente porque fue al puerto de la Cruz en tiempos que aquel puerto de la Cruz no tenía nada que ver con el puerto de la Cruz posterior. El de ahora ya sí ya va teniendo que ver, ¿no? Sí. Porque ha ido retrocediendo y entonces ahorita está en la época de Churchill. Aunque últimamente hay que dar la noticia, oye, se nos ha pasado eso en los programas mañaneros de la apertura del Hotel Taoro, ¿no? Del Gran Hotel Taoro, ¿no? Uh-huh. Volvió otra vez a funcionar. Y ahí estuvo también, en el Gran Hotel Taoro estuvo Agatha Christie. Agatha Christie, que Ah, dice sí, que sí, es verdad. es una cosa curiosa, pero bueno. Bueno, vamos a lo nuestro. El río San Lorenzo, porque tú estabas desconsolado de hablar del río San Lorenzo. Yo también tengo una cosa importante para hoy que tú me dices cuando la encajo, que es tu libro, ¿no? Para que la gente Ah, compre el libro, ya está sí, disponible, sí. ¿no? Pero bueno, ¿qué quieres? Sí. ¿Empezar por el río San Lorenzo, por tu libro o por qué? No, el río San Lorenzo a mí me encanta porque además me lo he recorrido, he pescado en él. Ahí pesqué yo ¿cómo se llamaba este? Un esturión de 40 kilos. Ha sido el pez más grande que he pescado yo en mi vida, a caña. Pero eso era verdad, Carlos, perdona que te Sí, lo ponga sí, en que duda, tuviste pero la foto que te la sí, sí, envié. a mí me mandaste la foto y yo digo, ¿y dónde se hacen las composiciones estas? Porque yo estoy por hacerme una, ¿sabes? Ahora sí con la inteligencia artificial, Claro, pero claro, eso digo, fue hace esto, 2 años. Entonces todavía bueno, no teníamos la inteligencia artificial. No, no, sí fue un bueno, en bicho el puerto de tremendo. Yo es Tazacorte, que en el puerto de Tazacorte me saqué yo una foto con un atún rojo de 3 metros colgado de la sí. grúa, que lo habían colgado allí, me puse al lado y habíamos varios que nos fuimos haciendo fotos y después veía unos cuantos que lo había pescado yo y se echaban la mano a la cabeza y se lo creían y todo, ¿sabes? Que es lo más Sí, sí. asombroso. Y no me trajiste un pedazo, dice uno. Digo, te voy a traer 2 pescozones para que te haga un hombre. ¿Sabes? Es lo que te voy a traer. Pero bueno, Sí, sí. no, yo vi el esturión, digo, bueno, pero tú sabes pescar. Sí, sí, yo he pescado toda la vida, porque tú piensas que a mí me han salido los dientes, aunque he nacido en Madrid, me salieron los dientes en el Pirineo, pescando truchas. Bueno, desde los 12 años estaba pescando truchas en el Pirineo, recorriéndome los ríos, viendo los embalses, las presas, los afluentes, y vamos, me he pasado la vida pescando. Luego cuando llegué a Pero Canarias, pescando en los ríos. pescando en los Pirineo, ¿no? ríos hasta hace 50 años que llegué a Canarias y entonces me puse a pescar en el mar y claro, esto es otra guerra. ¿Sabes qué pasa? En los ríos, los peces como las truchas, no los demás, pero las truchas y los salmones que se pescan en los ríos son peces muy listos. O sea, peces que a la mínima como vean que alguna cosa rara en el cebo, dicen que piques tú. Son unos bichos realmente inteligentes y es todo un arte pescar truchas porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero en cambio en el mar lo que es asombroso es la fuerza que tienen los peces. Tienen muchísima más fuerza, es mucho más la lucha contra el pez en el mar es mucho más acusada con el mismo tamaño de pez que en el río. Se conoce que la sal debe dar la fuerza. Por ejemplo, que tú eres pescador también, cuando te pica una palometa, que se te pone perpendicular al hilo, y entonces te cuesta traerla y como coletea para mantener esa distancia, eso no lo hay en ningún pez de río. O No, por es ejemplo curioso. cuando las picudas, que pescas con picuda con cebo vivo, que cuando muerde salta y sale fuera del agua, que también lo hace el pez vela. Todas esas cosas los peces de río no lo hacen, no luchan tanto.
pero No, sí... yo he visto un patudo muerto, técnicamente muerto. Además lo he visto bastante, o sea, con bastante profundidad, porque el problema fue la profundidad. A la altura de Teno, iba con un amigo y pillamos un patudo, ¿no? Muerto. Sí. O sea, ya lo traíamos a la parte, a la popa del barco listo, ¿no? Para subirlo a la bañera. Y pegó un aletazo que yo no había visto. Yo tenía aproximadamente pues 1000 metros de cable en la caña, una caña de esta buena, de currica. Y los 1000 metros se los comió, ¿sabes? Los 1000 metros se los comió y cuando terminó con los 1000 metros partió la caña y me destrozó todo aquello allí, ¿sabes? Y no lo vi más, evidentemente. O sea, es una cosa increíble, ¿eh? O sea, ese es el ejemplo más raro que tuve en todos los temas de pesca. Después, claro, después ya pues me dieron ciertas enfermedades y ya de un atún de 4 kilos ya no podía pasar porque me asfixiaba, ¿no? Pero bueno, pero hasta el atún de 3 kilos, para sacarlo, tienes que sudar un pelín, ¿eh? Y después hay una cosa importantísima, que yo no sé si tú notaste, que el pez del norte es un pez todavía más duro que el pez del sur. Tú, por ejemplo, cogías un pescadito, un atún, a la altura del Médano y no tenía nada que ver con el mismo atún pescado en los Roques Anaga, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Claro, pero eso es por la corriente. Están como si dijéramos más en forma. Lo mismo pasa con lo que yo te digo de los ríos, claro, porque el pez de río, el pez que lucha contra la corriente, como es la trucha, como es el salmón, son dentro de los de agua dulce los que más fuerza tienen. En cambio, los peces que están en embalses y están en aguas tranquilas, como son los barbos, las carpas, el pez gato incluso, los siluros, entonces esos peces ya son leños, son peces muertos. O sea, te pican y tú lo que te traes es un leño, un trozo de tronco, pero crees que estás levantando un tronco. En cambio, una trucha y un salmón no. Por eso, porque son peces y por eso también creo yo que también tendrán más sabor. Eso lo has mirado, son más sabrosos los peces que pescas al norte de las islas que en el sur. Sí, da la impresión de que sí. Yo no sé si es fama, porque, oye, a lo mejor me los ponen delante y tengo que distinguirlos y no, pero da la impresión de que el norte tiene el pescado más, lo que tú dices, es musculoso, ¿no? Sí. La musculatura es distinta, ¿no? Y entonces, bueno, pues a algunas personas les gustará el musculoso y a otros les gustará que sea más blando, ¿no? Sí, y hablábamos también de peces listos, que yo te decía que en el mar que son más listos en el río. Bueno, son la trucha y el salmón, los demás no. Pero que también en el mar te encuentras peces muy listos. Para mí el más listo de todos, yo he hecho también pesca submarina. Desde hace ya años la dejé porque cada vez estaba más prohibido y cada vez tenías más reducido. Te dejaban solo pescar donde no había, lo único que había eran piedras. Y entonces no valía la pena. Pero al principio que me ponía yo a pescar y que iba al Hierro cuando me iba a trabajar, nosotros trabajamos por las mañanas y por las tardes pescaba, por las mañanas trabajaba, por las tardes hacía pesca submarina y por la noche me iba a pescar a caña desde la orilla, en el Hierro, era una gozada. Pues a mí el pez que me parecía que era difícil pescarlo, porque hay que engañarle, era la vieja. La vieja se las sabe todas. Sí. Curioso. Pues y la vieja que a mí me resulta fácil. Claro, pero te resulta fácil porque baja un caña, pero tírate al agua por ella, verás. Vale, tú dices de pesca submarina. Es no te deja acercarse porque es una especie de guerra psicológica. La vieja cuando va por el fondo va mordiendo, va pegando mordiscos y se ladea. Entonces, en cuanto te ve, entonces coge y se pone y tira para adelante. Tú vas detrás y le mantienes la distancia y ella te deja que le sigas hasta que coge confianza. Cuando coge confianza se nota porque vuelve a pegar mordiscos y a ponerse de lado.
muerde y se pone de lado. Ese es el momento, la segunda vez que lo hace, es el momento de cogerla, porque es la vez que te deja acercarte más para poderle disparar. Era toda yo de pesca una submarina idea, soy un patán. ¿Eh? Esto no, de pesca submarina nada. Lo más que saqué fue alguna concha, ¿no? Sí, un poco más. No. Pero No hemos empezado hablando de peces y se nos ha ido el río San Lorenzo. Sí, se nos ha ido el río. Bueno, hay que decir que don Carlos se fue de vacaciones a Canadá. No, vacaciones no. Yo voy todos los años a ver tengo 2 hijas y 4 nietos en Canadá. Tengo que ir a verlas. Todos los años voy al menos una vez. Según si vienen ellas no para son acá. unas vacaciones, Carlos. Bueno, vacaciones. Sí, son vacaciones, pero es cosa de familia. Entonces, como es la familia, pues es un poco menos de vacaciones, ¿no? Bueno, pero sí, vas con tu nieto y le enseñas a pescar. Eso ¿no? Sí, bastante agradable la cuestión, sí. Claro, sí, además yo me lo paso muy bien en Canadá. No, y lo que te decía, y me he ido recorriendo el río San Lorenzo. El río San Lorenzo es una verdadera maravilla de río, es uno de los grandes ríos que tiene el mundo. Date cuenta que nace en los grandes lagos, en la zona, en los lagos esos que están las cataratas de Niágara, pues nace ahí y llega y desemboca en el Atlántico. Es curioso porque es un río que se pone de oeste a este. No hay muchos ríos. Generalmente los ríos, por ejemplo en la península, se ponen de este a oeste, a no ser que sea el Ebro, que se pone al revés. Te iba a decir, el Ebro que va al revés también. Claro, el Ebro va al revés. Fíjate, el río que va más al revés de todos en el mundo es el Nilo, porque el Nilo va de sur a norte. De sur a norte, sí. En cambio, todos los ríos normalmente van de norte a sur, como por ejemplo, o del oeste a este, o sea, se ponen según un paralelo o se ponen en un meridiano, pero si se ponen en un meridiano siempre son de norte a sur, excepto el Nilo. Y entonces es curioso, hay una cuestión que nace de esa historia, que es muy bonita, que es unos arqueólogos estaban a principios del siglo XX, estaban excavando una tumba en el Valle de los Reyes y no sabían de quién era. Y entonces estaban intentando descubrir, como estaba saqueada y con los jeroglifos estaban rotos, no encontraban el cartucho para saber de qué faraón era. Y de repente vieron una frase que decía espérate que me acuerde, sí, para subir el agua hay que bajar el agua. Fíjate qué frase. Y entonces dijeron, uno se levantó de los arqueólogos y dijo, ya está, es Tutmosis III, porque fue el único faraón que salió de Egipto para poder ver un río, que era el Tigris y el Éufrates, y el Jordán, que van de norte a sur. Y él lo que estaba diciendo era eso. Para subir el agua es remontar el río, había que ir al revés que el Nilo. O sea, el faraón estaba extrañadísimo de que había visto un río que circulaba al revés. Eso era lo que estaba diciendo esa frase. Muy bonita, fíjate, qué poderío mental tenían para llegar a un sitio y determinar que el río estaba en una posición u otra, ¿no? Porque hay personas que lo sueltas en Santa Cruz y no sabes si están arriba o abajo, ¿no? ¿No te ha pasado? Eso le pasa a muchos políticos. Sí, no sabe si están arriba o abajo. Sin exagerar, creo que a todos. Sí. Es una ¿Has visto curiosa, ahora lo del Hierro? Que han cambiado de novio. Los del Hierro. Lo del Hierro no tiene nombre, ¿sabes? Sí, lo del Hierro no tiene nombre. Lo del Hierro la verdad es que pobres serreños. Sí, los pobres serreños no, a mí al fin y al los cabo, serreños no me dan pena, ¿sabes? Sí, la verdad que sí, porque se lo buscan ellos. Sí, se lo buscan, pero a pulso. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Sí. Se lo buscan a pulso y ya yo te dije cuando estuve allí y fui arriba a lo tuyo, pues yo digo lo tuyo porque lo hemos hablado tanto y lo único
Es que cuando yo vi la charca aquella arriba, que tanto hemos hablado de la producción de energía en el hierro y vuelta con la producción de energía y vuelta con la energía reversible y la Agenda 2030 y el cambio climático y no sé cuánto, y dale. Y yo veo la charca aquella y yo no me lo puedo creer, ¿sabes? Esto es la charca, esta es la charca de arriba y la otra de abajo. Y hice una cosa que me gustó muchísimo, que fue, me voy a callar lo que hice. ¿Vale? Sí, la verdad que es penoso. Pero me dio un gustirrín chiquitito, ¿no? Pero me dio un gustirrín. Oye, es increíble aquello, ¿eh? O sea, es algo asombroso. Y siguen, todavía hay algunos por ahí que, bueno, ya se cayeron todos, pero todavía siguen por ahí dándole a la lengua, ¿no? Ay, tal. Bueno, ahora ya tienen que ir a Soria para volver otra vez a enseñar a los americanos cómo se aprovecha la energía, porque aquello era, vamos, que le íbamos a dar clase a la Universidad de Harvard, a la de Wisconsin y a la de Mississippi. Y te has fijado que siguen contando milongas, que dicen que proporciona el 50 al 60%, y eso es la proporción que dan los aerogeneradores, pero no la central hidráulica reversible. La central hidráulica reversible como tal reversible, hubo un estudio que hicieron en el cual dijeron que llegaron a la conclusión de que daba un 7%, pero claro, eso se lo callan. Eso se lo callan porque lo que de verdad, los datos que dan, que son del 50 al 60%, cuando habían dicho que iba a dar el 100%, o sea que ya es de pena, hasta reconociéndolo ellos, es que son los aerogeneradores. Sí, que es lo que tienen. Pero están entusiasmados. Ahora cambiaron, ya la Corona no, sino ahora es Chile Soria. ¿Sabes? Chile Soria, que va a ser una maravilla, va a solucionar el tema de la energía por los siglos de los siglos. Es que no sé. Ayer me encontré una persona que estaba montando las placas solares para energía eléctrica, no para agua caliente, sino para energía eléctrica. Me quedé mirando. Mira, muchacho, y esto, con esto voy a tener un ahorro de mierda. ¿Pero cuánto pagas tú al mes? Hombre, entre 35 y 40 euros de luz. ¿Y esto cuánto te costó? Dice unos 12.000. Bueno, y tú has multiplicado. O sea, ya tenía los 70 años, digo, tú has multiplicado el ahorro ¿cómo es? Porque es que yo no sé si la gente necesita que le digas esto, 40 euros por un año entero, pues son 480, ¿no? 480 euros, 10 años son 4.800, en 20 años son pues 4.800, 8.600, 8.600. Y ya tú más de 20 años, yo me quedé mirando así, tú más de 20 años es difícil que viva. Y con este nivel de estupidez menos, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues nada, no, pero me lo gusta. Me dijo una cosa interesantísima. Pero me lo gasto donde quiero. Digo, eso sí es verdad. Oye, eso sí, claro, en eso tienes razón. No, pero es que también tienes que tener en cuenta que el gobierno te paga. Bueno, ahora ya no lo sé. El gobierno, yo no hay una subvención que me hayan dado a lo largo de toda mi vida, que ya es larga, no hay una subvención, pero no hay una, Carlos, que no me haya salido mal, que al final no haya tenido que devolver y en algunos casos triplicada. ¿Sabes? Así que no me hables de subvenciones porque me pongo malo. ¿Sabes? Mira, hoy hemos hablado de todo y no hemos hablado del río San Lorenzo. ¿Sabes? Sí, es verdad. El objeto empezamos con el marco del río San Lorenzo, hemos hablado de de todas las pescas y demás, pero del río San Lorenzo no. Te emplazo para el jueves que viene, si no hay médicos, hemos hablado también hasta de los faraones, date cuenta.
Sí, hoy estamos disparatados. Aristóteles ya lo pusiste tú a caer de un burro, yo no. Me callado por si acaso me demanda. No, que conste que hay que dejar claro que Aristóteles hizo avanzar la humanidad. Lo que pasa es que debido a que la humanidad le hacía tanto caso, la dejó anclada. Ese fue el problema de Aristóteles. No fue el problema de él, sino de la humanidad. Bueno, pero fueron unos cuantos. Pitágoras también hizo un montón de cosas y todo el mundo estaba después anclado en Pitágoras, ¿no? Sí, bueno. Siempre, pasa siempre. Oye, les cuesta Carlos, hacerse entender. Sí, ha sido un placer, hoy más que nunca, porque además hemos variado, hemos hecho un programa variado. Que estaba esperando que habláramos de agua nada más, y no hemos hablado de agua hoy para que se fastidie, ¿sabes? Hemos hablado de todo, ¿no? Y del libro, el libro también, a ver, rápido, voy a decir, el libro está en el Colegio de Ingenieros de Tenerife, no lo pidan a Madrid porque el libro vale 15 euros. El Colegio de Ingenieros de Aguas y Caminos y no sé cuántas cosas más, ¿sabes? Que está justo en la clínica Quirón. Ustedes siguen un poquito, no, al lado siguen en el mismo lado de la clínica Quirón a 50 metros, 100 metros. Hombre, conseguir sitio allí es complicado. Vayan con alguien, se bajan, compran el libro, vale 15 euros, ¿no? Si lo piden en la península, vale 15 euros el libro y 50 el envío, ¿sabes? Ese no sirve. Pero aquí sí, lo pueden conseguir allí. Además hay una vendedora súper amable, que es la secretaria del colegio, que es una persona que es un encanto, ¿verdad? Sí, un verdadero encanto de mujer, sí. Bueno, nos tenemos que ir, no nos queda más remedio. El próximo día volvemos a hacerle publicidad al libro que vamos a hacer, pues ahí se nos acabó. Hablaremos, es que léetelo un poco y hablamos de él. Sí, voy a leerlo un poco. Lo que pasa es que estoy leyendo la Biblia de Isaac Asimov. Y bueno, muy buen libro. Sí, pero ¿estás en el Nuevo o en el Viejo Testamento? No, en el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Pues léete el Viejo es mejor. También de Asimov. Sí, buenísimo. A mí me encantó ese libro. Sí. Me está gustando, me gusta muchísimo y entonces estoy con él y oye, pero es un libro grande. Asimov era muy promiscuo para escribir, ¿sabes? Oye, lo dicho, un saludo y a todos los oyentes, muchas gracias. Adiós. Capital Radio.